Bogotá en Movimiento, un espacio para conectar con la movilidad de Bogotá. Hablamos de lo bueno, lo malo, lo que hay que destacar y mejorar. Acompáñanos a entender cómo se planea y se vive la movilidad en la ciudad, a conocer quiénes están detrás de los proyectos y a escuchar diversas opiniones y experiencias. Hola. Bienvenidos a este segundo episodio de Bogotá en Movimiento. Queremos reconocer a la mujer, su rol en las diferentes dinámicas de movilidad y por supuesto la forma en que las mujeres nos movemos en la ciudad. En Bogotá la bicicleta no es solamente un medio de transporte, es autonomía, es tiempo ganado, es salud, es comunidad y también es un espacio donde todavía existen brechas, miedos y barreras que muchas mujeres enfrentamos todos los días. Hoy queremos hablar de la bicicleta como herramienta de empoderamiento, de cómo pedalear puede transformar no solo la forma en que nos movemos por nuestra ciudad, sino la manera en que habitamos el espacio público. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Ángela Sánchez, ella es trabajadora social, es ciclista urbana y además es fundadora de Curvas en Bici, una comunidad de cientos de mujeres que impulsan el empoderamiento a través de la bicicleta. Ángela, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Bogotá en Movimiento y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy aquí muy dichosa de compartirles qué es lo que hacemos en Bogotá y en el mundo para que más mujeres usen la bicicleta. Bueno, Ángela, yo creo que podemos arrancar esta conversación y es, muchos, digamos que tuvimos la fortuna de que nuestros padres en nuestra infancia nos regalaran la bicicleta, ese primer regalo soñado y que nos deja tantos recuerdos lindos en la adultez. ¿Cómo recuerdas tú ese primer acercamiento con la bicicleta y en qué momento te das cuenta que esa bici ya pasa del juego de la infancia a ser una herramienta para tu vida? Bueno, pues en mi infancia efectivamente también tuve una bicicleta. Yo vivía en Armenia, en Quindío, y allí con compañía de mis abuelos empecé a explorar la bicicleta en esos primeros momentos. Recuerdo que en ese barrio había una loma en donde me divertía un montón con mis amigas lanzándome de esa empinada. Mis abuelos a veces se asustaban un poco, pero veían un poco la felicidad y ese juego que compartíamos entre nosotras y al final lo permitían. Una vez regreso a Bogotá, pues ya estando en Bogotá me doy cuenta que la movilidad, que todo empieza a ser totalmente distinto a una ciudad tan pequeña como lo es Bogotá, como lo es Armenia. Sí. Ahora pasar a Bogotá, pues la dinámica de movilidad es muy diferente. Sí. Ángela, y ya estando en Bogotá, ¿cómo la bicicleta te ha permitido conectarte precisamente con la ciudad? Bueno, ya en Bogotá empecé primero a explorar otro medio de transporte que inicialmente fueron los patines, luego los patines pasé a la bicicleta y esa experiencia en bicicleta la hice porque empecé en el programa de ciclovía a trabajar como guardiana. Estuve allí cerca de 3 años conociendo la ciudad de norte a sur, de oriente a occidente. Una experiencia muy bella porque además también, aunque al comienzo salía con mucho miedo, con mucho temor, también uno en bicicleta empieza a conocer más el territorio, los puntos seguros, los inseguros, que en los puntos donde puedo hacer alguna reparación con la bici, etc. Esa exploración es muy importante cuando uno comienza con la bici. Y luego de esa experiencia siendo guardiana, empiezo en el colegio en bici, también otra fase de mi experiencia laboral con la bici, que también fue una experiencia muy bella, ya con grupos de niños, increíble también. Sobre todo lo importante de esto es que esos grupos con los que yo estuve eran niños con una característica particular social, viven en sectores muy vulnerables de la ciudad, así que verlos montados en sus bicicletas, motivados en ir al colegio porque iban en bicicleta, para mí eso ya era la felicidad plena, así que fue también otra experiencia muy bella que compartí allí. En ambos programas noté que las mujeres no éramos protagonistas y también en la calle. También me transportaba a la universidad en bicicleta, conocía otros temas mecánicos, empecé como a indagar un poco más al respecto. Además que ser guía del colegio en bici implica llegar muy temprano al punto de encuentro para encontrarse con los niños. Este es un programa, para los que no saben, es un programa de movilidad escolar del distrito. Por ejemplo, ¿tú a qué hora tenías que llegar a ese punto de encuentro para hacer la ruta con los niños? Alrededor de las 5:30 de la mañana y muchas veces eran puntos de encuentro que estaban distantes
antes a mi casa, así que yo ya debía tener experiencia moviéndome en la ciudad para poder hacer acompañamiento de manera segura también con los niños. Bueno, todo ese recorrido de la ciclovía, el colegio en bici, tus recorridos también hacia la universidad, digamos que ya habías abarcado como una experiencia, una confianza con el uso de la bicicleta. Sí. ¿Qué te llevó precisamente a fundar Curvas en Bici? ¿Esto tuvo mucho que ver? Sí, total. De hecho, todo comenzó como con una pequeña inquietud mientras yo trabajaba como guardiana, porque en ese espacio particular veía muy pocas mujeres aprovechando ese espacio público que de hecho me encanta, dominical, las calles habilitadas para hacer deporte, para divertirse, pero las mujeres, aunque salían era con intenciones de cuidado de otras personas, ¿no? Cuidado de los niños, cuidado de adultos mayores, cuidado inclusive de sus propios animales de compañía, pero no puntualmente en bicicleta, haciéndolo de forma físicamente un poco más exigente. Así que participé en un estudio de la Universidad de los Andes en donde hubo un conteo de personas que se movilizaban en un cierto tramo, y en ese particularmente yo elegí contar a las mujeres en bici, pues era la persona que menos contaba personas. Entonces desde ahí empezó toda mi inquietud y en base a mi carrera profesional como trabajadora social empiezo a ligar todo un montón de ideas, un montón de movimientos, buscar personas que también se acoplaran a la propuesta. Cuando ya terminé la universidad empecé a hacer el proyecto de manera más real. Es decir, que en ese momento tú entendiste que la simple acción de pedalear podría empoderar a las mujeres. Sí, yo lo sentía por mi propia experiencia y también porque las guardianas con quienes yo compartía ciertas charlas y ciertos momentos de reflexión frente a eso, llegábamos a la conclusión, pero si esta experiencia para nosotras es tan enriquecedora, porque no hay mujeres que lo hagan. De pronto, ¿qué es lo que pasa? Entonces empezamos a preguntar y llegamos a conclusiones tipo, no sé, despincharme, me da miedo un día vararme y no saber qué hacer, no conozco la ciudad, me da miedo salir sola, mi familia no me dejaría nunca. Entonces ahí empezamos a hacer talleres de mecánica, de habilidades en bici, a darles herramientas a las mujeres para que esa seguridad sí la tuvieran ellas desde su propia autonomía, y desde ahí empezar a romper otras ideas que a nivel social también nos enfrentamos, ¿no? Y a ganar confianza con las familias para que les permitieran también hacer esta práctica de manera libre. Bueno, desde toda esa experiencia adquirida, ¿qué crees tú que es lo primero que cambia en una mujer el hecho de trasladarse o vivir la ciudad o experimentarla a través de la bicicleta? Yo pienso que lo primero que cambia es su seguridad con su cuerpo. Su primer territorio es todo su físico, su corporalidad. Sentirse ella segura desde ahí, ella empieza a conocer el barrio, la localidad, la ciudad, y en poco tiempo podría inclusive llegar a conocer otros lugares del país si ella lo quisiera, o del mundo. Entonces, en esa escala de reconocimiento y de empoderamiento, ya empieza ella a tomar otras decisiones sobre ella misma, sobre cómo se mueve, sobre con quién se mueve. Ya no se siente con la necesidad de siempre estar acompañada de alguien para poder llegar a otro lugar o depender de otra persona en qué horario salir, sino que ya lo hace de una forma mucho más autónoma. Empezando también que el transporte en Bogotá también ha tenido sus temporadas de ser muy congestionado, de pronto sobre costos versus la bicicleta. En ciertos trayectos te puedes economizar no solamente en dinero, sino en tiempo, energía, sostenibilidad. Sí, es un montón de impactos positivos que al final le contribuyen a ella desde su ser, desde su salud también, porque eso también va mucho desde la salud mental. Ya es una persona que puede empezar a construir otras redes de apoyos con otras mujeres y otras agrupaciones que también, de hecho Bogotá tiene muchos colectivos que se mueven en pro de la bicicleta, así que Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía, tiene ciclorrutas, tiene colectivos, cosas, sí. Mucha cultura. Sí, también. Ángela, cuando hablamos con algunas mujeres sobre el uso de la bicicleta, digamos, a veces se vienen muchas palabras como el miedo, la inseguridad, digamos, todas estas barreras que nosotras las mujeres pues vivimos en el día a día. Pero tú, digamos, ¿cuáles son esas barreras frecuentes que tú identificas en la ciudad de Bogotá, sobre todo para que las mujeres nos podamos mover de una manera mucho más libre por nuestra ciudad? Sí, yo lo que pienso es que bajo la experiencia y comentarios de las chicas, pienso que hay una barrera muy importante que es la de infraestructura.
las mujeres no suelen andar en la noche y eso tiene que ver mucho con los puntos de iluminación. Por otro lado, el tema cultural que tiene que ver con el acoso callejero. Lastimosamente, en el caso de nosotras como comunidad hemos escuchado 2 experiencias muy duras de mujeres que han tenido violencia física mientras ellas están en su bicicleta, que es poner una palmada mientras ellas están pedaleando. Sí. Lo cual es un impacto emocional, psicológico, que no solamente le impacta a ella, sino también a toda su red de apoyo, porque además escucharla a ella en sus lágrimas y en querer no abandonar la bicicleta, pero que le pasen sucesos como estos, pues ya de entrada ya es como cómo hacer nosotras desde la red de apoyo para evitar esto. Eso es un tema bastante cultural, a lo cual creo profundamente que es muy complejo romper y es un trabajo muy fuerte que debemos hacer como ciudad. Ángela, ustedes hablan de algo muy importante desde Curvas en Bici y es comunicación corporal en la vía. Sí. Cuéntanos de qué se trata y por qué esto puede marcar una gran diferencia en términos de seguridad vial cuando nos estamos moviendo por la ciudad. Bueno, de hecho ese es nuestro tercer ítem de aprendizaje en la comunidad. El primero es habilidades en bici, el segundo es mecánica básica y el tercero es seguridad vial, donde están las señales del ciclista. Eso es una comunicación que de hecho es una comunicación universal que todos los ciclistas sí deberíamos aplicar, porque es una comunicación que se hace para otros ciclistas como para otros actores viales con quienes también compartimos los espacios. Dentro de esa comunicación está bajar la velocidad, detenernos, avanzar, el semáforo en rojo. Exactamente, o sea, toda una práctica que permite esa asertividad con el otro y también ese respeto, ¿no? También es como estoy en un lugar y como actor vial pues también tengo unos deberes que debo cumplir, y entre esos esa comunicación activa. Nosotras solemos recomendar muchísimo el uso del silbato, tanto en lo urbano como a nivel de sabana, justamente también por temas de comunicación, de aviso previo. Ángela, si nos pensamos en una Bogotá donde las mujeres nos podamos mover mucho más en bicicleta hacia el trabajo, hacia la universidad, hacia la casa, ¿qué crees tú que debería cambiar no solo desde las instituciones, sino desde la comunidad? Porque por supuesto, pues este es un tema de corresponsabilidad. Ok, bueno, yo considero que desde la parte institucional hace falta más acercamiento con las organizaciones, más incentivos con estas organizaciones que están haciendo un esfuerzo por seguir moviendo y motivando más mujeres a utilizar en bicicleta, también a la comunidad en general, también inclusive con colectivos, que también en Bogotá está llenísimo de colectivos, pero ese acercamiento, aunque se ha hecho en ciertos momentos, siento que ha sido muy superficial. Hay que hacer algo mucho más de cerca para que estos colectivos y organizaciones se fortalezcan y asimismo podamos tener pues más personas moviéndose en bicicleta de forma tranquila. Hay que generar más espacios pedagógicos en temas de seguridad vial. Hay muchísimos ciclistas, cada vez salen más, pero son muchos ciclistas que no conocen de normas, no salen con luces. Hay muchos temas ahí, baches que en temas de comunidad ciclista aún nos hace falta por aprender, así que esa parte pedagógica también siento que hace falta fortalecer. En temas de infraestructura, como te contaba, el tema de la iluminación, en temas de infraestructura, en temas de cámaras de seguridad. Bogotá tiene muchos puntos inseguros, pero muchas veces pasan cosas y no sabemos cómo sucedió o cómo fue debido a esa falta también de cubrimiento en temas de seguridad. Así que aunque hay más personas montando en bicicleta, hacen falta cositas todavía como por pulir. Por parte de las organizaciones y colectivos, pues unirnos más. Corresponsabilidad. Sí, unirnos más en red, fortalecernos también entre nosotros, unificar ideas, esfuerzos, son muchísimas organizaciones. De manera articulada con exactamente, la institución. Sí, buscar también los espacios también para hacerlo y conversar más entre nosotros como ciudadanía también para mejorar esas experiencias y también visibilizar esos procesos como tal. Sí. Por ejemplo, si nosotros damos una mirada al mundo, ¿qué tan diferente es la ciclovía de Bogotá a otras capitales del mundo? No, muchísimo. Es que en cantidad de personas, cantidad de servicios, cantidad de kilómetros, cada vez más se abren más kilómetros de ciclovía en Bogotá. Hay una apuesta muy especial por parte del IDRD en relación a eso, y creo que ahí también hay muchísimo poder en Bogotá con la bicicleta gracias a la ciclovía. Además también porque a nivel social también ha tenido un impacto muy importante, porque está abierta de sur a norte, de oriente a occidente, y permite que muchas personas, sin importar el tipo de bicicleta que tengan, hagan uso del espacio público. Así y nos conectan en definitiva con Bogotá de norte a sur. Así es. Bueno, si en este momento, que yo sé que sí,
Hay mujeres que nos están viendo y están diciendo, oiga, yo me quiero animar a empezar a hacer recorridos en bicicleta a mi trabajo, a la universidad, pero sienten miedo. ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál sería ese mensaje motivacional para que nos empecemos a mover en bicicleta y nos conectemos con Bogotá? Bueno, lo primero hay que empezar ya a salir de esas ideas de no poder, a lo contrario, lo opuesto a que sí se puede hacer. Hay que conocer primero el barrio, primero la localidad, los puntos de interés, bibliotecas, espacios comerciales, esas pequeñas exploraciones que nos van a empezar a dar esa seguridad que necesitamos. Luego de eso, por supuesto, la ciclovía, que ya lo hemos conversado en varios puntos de la entrevista, que sí es fundamental también conocer la ciudad, y qué mejor que en ese espacio que es gratuito y además también conecta con muchos lugares culturales de la ciudad. Lo otro, conocer grupos, colectividades que también estén cerca a la localidad, que me permitan conocer otras mujeres, otras experiencias, y de esa manera también empezar a mejorar esa experiencia de forma progresiva. No es fácil, siempre va a tomar tiempo, siempre voy a dudar en esa sensación de hacer o no hacer, pero lo importante es comenzar. Ya después de que yo dé el primer pedalazo fuera de la casa, ya voy a empezar a sentir esa sensación de libertad y autonomía. Independencia sobre todo. Y buscar a curvas en bici también. Por supuesto. Sí. Ángela, con todo ese bagaje que tú tienes, conociendo diferentes ciudades a nivel nacional, pero también internacional, otros países, cuando desde la mirada como ciclista, Sí. ¿cómo es la infraestructura de Bogotá para los ciclistas? ¿Cómo nos está conectando precisamente las ciclorrutas y todos esos recorridos que ustedes hacen a bordo del Caballito de Acero? Ajá. Bueno, yo considero que Bogotá sí tiene una gran potencialidad, un gran fuerte en relación a temas de infraestructura. Muy pocas ciudades en el mundo tienen tantos kilómetros dedicados principalmente para ciclistas. Rescataría aún más los que han definido últimamente con temas de carriles bici, debido a que estos permiten una mayor comodidad, como por ejemplo el carril de la séptima y otros que han venido generándose a lo largo de los últimos años. Y se ve además el uso masivo de ciclistas en estos puntos de la ciudad. Por otro lado, el tema del registro bici, que también creo que es un plus que tiene la ciudad. De hecho, hace muy poco una de mis compañeras perdió su bicicleta por un hurto de su bicicleta en un parqueadero de bicicleta. O sea, un poco lo que te contaba hace un punto frente al tema de qué pasa con estos cicloparqueaderos. Ella pierde su bicicleta en un cicloparqueadero, pero como ella ya tenía su bicicleta registrada en este registro bici, se logró recuperar hace muy poco, y eso para ella también. Para ella y la comunidad fue como como una sensación de alegría y de satisfacción por un proceso que sabemos que a Bogotá no le ha sido fácil gestionar un registro bici, todo lo que conlleva en términos técnicos, desarrollarlo, y además convencer a toda una comunidad en confiar en ese tipo de avances. Bueno, hablemos también de algo muy importante que tú hablabas ahorita, y es nosotros, por ejemplo, en comparación con la región, digamos que podríamos decir con orgullo que somos un referente a nivel internacional, porque tenemos la red más grande de ciclorrutas, por lo menos en América Latina. ¿Cómo se disfruta esto? ¿Cómo nos conecta precisamente toda esta red con la ciudad de norte a sur? Yo siento que eso también permite que las personas que empiezan en la bicicleta puedan sentirse más seguras al tener este tipo de infraestructura. De hecho, eso seguramente impacta de mayor relevancia en la cantidad de ciclistas que hay en Bogotá. Creo que tampoco se puede hacer un comparativo en la cantidad de ciclistas que hay versus en otras ciudades, porque de hecho mucha gente que vive en otras ciudades llega a Bogotá y se impresiona porque todo el tiempo hay ciclistas. En horas pico es demasiada la cantidad, exacto. Ya hay que empezar a regular temas de conductas entre los mismos ciclistas por temas de adelantamiento. O sea, imagínate la cantidad de ciclistas que hay en día de hoy, que ya hay otro tipo de necesidades que ahora hay que ahondar con esta comunidad en general, ¿no? Y eso pues ha permitido que haya pues mayor agilidad, inclusive para movernos al trabajo en bici y a otros lugares de la ciudad, también descongestionar el transporte público, disminuir costos, en fin, hay bastantes ventajas en la ciudad. Beneficios en la salud, sostenibilidad, o sea, son muchas cosas en beneficio para el ciclista. Total, hay que hacer otras tareitas ahí en relación a temas de calidad del aire, que también Bogotá está como en esa labor, pero en general los ciclistas sí que tienen más cosas que ganar al moverse en la ciudad de esa forma.
Por supuesto. Así que en definitiva, pues la bici nos conecta con Bogotá. Total. No, y Bogotá también tiene inclusive un clima que nos da esa facilidad. No en otros lugares con un calor tremendo o un frío tenaz. Sí, aunque la gente en Ámsterdam está también como a otro nivel, porque así sea nevando salen. Pero Bogotá es chévere pedalearlo también de esta forma, así. A veces lluvia, a veces sol. Nos adaptamos también a esa bipolaridad de la ciudad. De la ciudad, sí. Bueno, Ángela, a mí eso me da paso para hablar un poco de una estrategia muy importante y relevante que tiene la ciudad de Bogotá, y es rutas seguras, que yo imagino que tú la conoces, sí, porque eres, además de ser ciclista urbana, pues también eres ciclista recreativa. Exactamente, haces deporte, haces rutas. Y esta estrategia que se lidera desde la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad, pues inicialmente se priorizaron 9 corredores, pero ahorita estamos muy fuertes en 3. ¿Cómo ha sido precisamente ustedes ver ese acompañamiento motorizado, en bici, acompañamiento de la policía en esas rutas que ustedes hacen hacia la sabana de Cundinamarca, por ejemplo? Ok, bueno, creo que eso fue una iniciativa que ha generado mayor credibilidad, inclusive en esos territorios que muchas veces no se podía pasar por hurtos, tipo el Marqués del Once era uno de los lugares donde los ciclistas temían en que algo pasara. Mientras iban subiendo les saliera un grupo de personas que robaran bicicletas o temas también de seguridad personal, en fin. Entonces, gracias a esas estrategias la gente ha creído también en salir en los horarios y en los días en donde están las rutas seguras activas. Son cientos de ciclistas los que están allí, entre esas también muchísimas mujeres, porque esa sensación de seguridad es clave para que las mujeres también se apropien de esos espacios. Entonces, eso ha permitido como mayor fortalecimiento y credibilidad también en lo institucional. Así ¿Cómo han recibido precisamente ustedes eso, ese sentimiento de compañía, de seguridad, cuando ustedes salen a la ruta y ven al guía en bici o al motorizado? Sí. ¿Cómo es esa sensación y ese cambio del que tú hablas? Bueno, pues de hecho nosotras como guías, cuando llevamos a las mujeres a esos lugares y vemos a estos otros protagonistas también de estos sectores en temas de seguridad, pues sentimos mayor tranquilidad, porque sabemos que si algo llega a pasar en ese recorrido, hay una persona que mucho más cerca puede dar una respuesta, puede atender cualquier situación, bien sea accidente, bien sea hurto, lo que sea, y de esa manera pues nosotras como guías creemos que también son espacios en pro justamente de la comunidad ciclista. De hecho, inclusive los conductores pueden ser inclusive mucho más cuidadosos esos más días cuando hay rutas seguras, porque saben que también hay otros agentes que están haciendo control sobre esas vías. Así que fabuloso. Ojalá eso siga y se siga multiplicando por más rutas y bueno. Por supuesto que sí. No solamente nos vamos a quedar con 3, esto va a avanzar. Sí, a aprovecharlo. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Bogotá en Movimiento. La verdad es que aquí queremos es conversar, conocer a la gente, hablar con el ciudadano del común, pero qué chévere haber contado contigo en este espacio, que nos hayas contado todas estas experiencias, que invitemos a las mujeres a que se muevan mucho más en bicicleta y pues por supuesto un agradecimiento especial también a la Universidad de los Andes por prestarnos este lugar tan hermoso con esta panorámica, con este pedacito del centro de Bogotá, y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, a ti Ángela por supuesto. Con mucho gusto. Y a ustedes nos vemos en un próximo episodio aquí en Bogotá en Movimiento. Encuentra todos nuestros episodios en el canal de YouTube de la Secretaría de Movilidad y en Spotify. Bogotá en Movimiento, un espacio para conectar con la movilidad de Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.